Capítulo 4. La pulga que abortó. La maternidad había creado complicaciones, las pulgas dentro de su civilización habían perdido las dilataciones óseas y los músculos de largas extinciones planas no cumplían con su cometido en el momento del parto. Una pulga soltó los huevos antes de llegar a la rendija que se le había destinado para el sostén de la raza. Aquello era un aborto. Tal vez las pulgas en el futuro ya no iban a poder brincar, entonces la ciencia médica creció en asocio de las religiones. Nunca las pulgas pensadoras comprendieron por qué las cosas de la imaginación no se ligaban tanto con los jeroglíficos médicos y las exploraciones en los órganos internos de las pulgas. Las creencias complicaron la maternidad, debían multiplicarse las familias, así las pulgas hijos tuvieran que morirse de hambre. Y los médicos le dijeron a una pulga: «Señora, si usted tiene un hijo, hay que rajarle la barriga». Ella era creyente y se la rajaron. Se fundó un control del nacimiento, amor y muerte que las pulgas mortales aceptaron, de pulgas humanas como ellas, pero que eran representantes de los poderes celestiales. Y ofrecían en nombre del Creador General, el cielo, que era un lugar a donde se llegaba con alas. Tal vez como los médicos tenían que ver con dejar la tierra y no con el pasaporte divino, nació la unión de los templos con las medicinas de patente. Los señores pulgas que cuidaban las enfermedades sufrían su descontento porque tenían competidores que hacían milagros, eso le restaba mérito a la ciencia. También dentro de los doctores se crearon muchas envidias. La envidia era entre las pulgas una cosa como menospreciar a la pulga eficiente para no tener que compararse con ella. Se fundaron los hospitales, pero las pulgas no gustaban de las pulguitas de hábito y de gorro planchado con goma. Porque las pulguitas de hábito en nombre de Dios lo peor, antes de la muerte, dejaban sufrir mucho a las pulguitas enfermas. Las pulgas decían mucho, que allí faltaba el corazón. Una pulga muy enferma se orinó en la cama, a cualquier pulga enferma le sucede eso, la pulga de hábito la mandó a una ducha, muy enojada, y como la pulga enferma no aparecía, la buscaron, y no había salido porque se murió en el baño. Contaban también que las pulgas médicos eran muy bromistas. Claro, el sentido de humor es algo muy importante, aún en las operaciones. La pulguita que estaba para ser rajada recibía narcótico y se dormía a merced de las pulgas médicos, pero como los doctores pulgas eran muy graciosos, hacían bromas, la operación duraba mucho y se moría la pulguita. Una pulga sociólogo dijo que faltaba amor al trabajo y que los médicos no sabían de amor profesional, sino del deseo de aparecer importantes dentro del orden social. Y aquel impulso nacía de las pulgas padres, que querían tener hijos médicos con aire de señores pulgas. Fue terrible, y algunas pulgas serias lo comprendieron, que pulgas médicos se metían a literatos y a los pobres se les hacía un enredo con la vida sexual, la patología y la aptitud para vestir las cosas y decirlas. Y lo peor fue cuando esos médicos pulgas descubrían las estatuas con discursos y colocaban las placas en las casas en que otro médico había tenido que ver con la muerte de alguna pulga ilustre. Muchas pulgas empezaban a reunirse, las pulgas justas protestaron ante la vida por la injusticia con que se trataba a las pulgas investigadoras. Los laboratorios eran en realidad los que mantenían el contacto con la vida, pero mal dotados. Les parecía a las pulgas de mando que no había que dar mucho dinero para cosas tan pequeñas como las del microscopio. También algunos de los médicos pulgas de alma humana no eran tratados como se lo merecían, otros de aparato ganaban mejor la vida. Había entre algunos médicos pulgas verdaderos apóstoles. Muchas pulguitas prefirieron curarse con aguas claras, las cuales decían contener soluciones ínfimas de drogas, otras más óptimas o decepcionadas, recurrieron a las almas de los muertos. Hubo pulgas que ingresaron por correspondencia a unos hospitales invisibles e insensibles. De esos actos y otro del estilo espiritista, habrá de darse cuenta en otro capítulo de esta historia que trata de las pulgas. Un padre mató al pulgón novio de su hija, él al morir le decía: «Le juro que no le hice eso a su hija». El padre no sabía que el médico pulga le había estado poniendo inyecciones para fortalecerla. La biología, estudio al cual se aplicaban muchas pulgas de anteojos, es la ciencia que trata de la vida. Capítulo 5. El capítulo de las decepciones. El domador de pulgas se estaba quedando sin barba, porque se la jalaba, el sistema nervioso se le había descontrolado y se tiraba pelo por pelo, ya se había arrancado media barba. Tenía mucho miedo de volverse loco. Y añoraba. Cuánto más feliz era él, con sus pulguitas amaestradas, cuando tenía lentes para que cada espectador viera las acrobacias de sus pulgas, aquella pulga española que estuvo tantos años a su servicio, tan trabajadora, de ojos penetrantes, tan regordeta, las pulgas italianas tan vivaces. Oh tiempo, cuando él tenía a su servicio 500 pulgas, cuando de él vivía tanta gente, de solo colectarle los animalitos, cuando de los hospitales y los conventos le enviaban sobres llenos de pulgas enfermizas pero penetrante inteligencia. Sus anuncios.
La pulga que saltaba el aro, la que le daba vueltas a la noria, la que empujaba el carretillo, la equilibrista, la que trabajaba con una bola del tamaño de un guisante, la que disparaba un cañón, los duelistas, la corrida de toros, los bailarines, los reyes en carroza y tantos otros oficios que había ennoblecido la vida de las pulgas. Él hasta tenía pulgas descendientes de los que educaron los soldados de Napoleón I. Es verdad que ahora los circos de pulgas habían decaído. Un domador amigo suyo, en los buenos tiempos hasta había alquilado blancos muslos de damas pletóricas, de donde extraían las pulgas la roja sangre, dejando el punto de martirio. Se permitía al público, por cuantiosas monedas y al través de un vidrio, ver la comida de las pulgas sobre los vastísimos y suculentos muslos. Ahora, las pulgas en libertad, trabajando con fuerzas independientes, y algunas ya recriminándolo por haberla sacado de su vida privada. El mundo que él había creado debía de ser infeliz, lleno de ambiciones y de odios, como si la carne fuera inmortal. A sus pulgas, a la señora Esperanza, ama de Moiselle Marie, antes tan sanas, de mentes tan puras, y ahora tal vez en prédicas feministas. Él, que con sus reflexiones había llegado a educar las pulgas. Tal vez ese era el daño, la voz es la transmisión material del pensamiento. ¿Qué impulso, oh Dios, le dio él a sus pulgas? ¿Cómo se parecía él a un Cristóbal Colón? Ya aquellos animalitos empezaban a ponerle cadenas. ¡Cuánta responsabilidad para un domador y redentor de pulgas! Capítulo 6. La pulga que asesinó. Por aquellos días en el mundo moderno de las pulgas, el nombre era como la etiqueta, y al decir Pascuala, se recordaba inmediatamente a la mujer chulísima del zapatero. Al zapatero le decían, simplemente, el zapatero, porque ya se creía mucho en la personalidad. Y al amante siempre le decían Don Juan, porque dentro de las teorías de la simplicidad de los medios, no era importante como para dar la personalidad. Se trataba de una pulga perseguidora, de ojos melancólicos, de pose varonil, y aparentando los honores de las pulgas que se había colgado en el pecho. El zapatero mató a Don Juan, desde luego, por la pulga Pascuala. Él nunca lo habría matado, menos aún con el martillo de remendar zapatos, si no hubiese sido porque Pascuala le confesó todo su pecado. Ya en las pulgas se estilizaba la sinceridad y pertenecían a un club que se llamaba La Mujer Sincera. Es verdad que muchas de las pulgas tenían amantes, pero era porque algunas de las socias practicaban lo que se llamaba la sinceridad interior, que era ser honrada con los propios deseos. Al zapatero se lo llevaron preso, y con ser simplemente el zapatero, notó que lo metían solo en edificios grandes, de rejas por dentro, pero en realidad eran los más grandes y tal vez atractivos de la ciudad. Al zapatero le ofrecieron un abogado, él dijo que no, que su crimen, si era crimen, no tenía reveses. Habló con serenidad y dijo: el hombre muerto quería quitarme mi hogar, yo ponía suelas y tacones a los zapatos, zapatos muy feos de gentes que caminaban mucho. La gente bien no compone sus zapatos y los mejores no usan. Yo componía zapatos para darle a mi compañera toda esa ropa que tan bien revolea. ¿Cuál camino, señores, era más corto? Y lo maté. El fiscal: señores, no os habréis de embaucar por las palabras simples de este simple, ya hace mucho tiempo que se vienen perdonando los crímenes pasionales y son simple pretexto para matar y salir perdonados. Y enseñó una lista de toda la gente del barrio que nunca había tenido que ver con la mujer del pecado. Las pulgas del jurado se retiraron, como hacen siempre, a deliberar. Uno del jurado dijo: no nos dejemos engañar por la palabra simple y desde luego convincente del zapatero. Todos dijeron: no nos dejemos engañar. La pulga zapatero, como los círculos de la piedra caída en el agua, fue perdiendo su pensamiento de rebelión. ¿Cómo lo juzgaba a él una gente que tal vez no había sido engañada, o que por lo menos no lo sabía? Él, cuando blandió el martillo, estaba ciego. Los del jurado tranquilamente almorzados. Eso era la venganza social que él había leído, la venganza a sangre fría. Él mismo en un caso igual volvería a matar, aquello entonces tampoco servía de escarmiento. Pero los pensamientos se fueron perdiendo en la isla Presidio. No podía hablar porque en la dirección los pulgones oficiales lo oían todo. Ya casi no comía porque no daban de comer y se fue apagando el hambre, y quedaban solo restos del zapatero en el taller del presidio. Una que otra droga que compraba con su trabajo, una que otra botella de alcohol, lo hacían sospechar un mundo exterior, y recordar sus noches con la pulga Pascuala, y el crepúsculo dividido por el enrejado, se llevaba sus últimas exhalaciones, el reflejo de un sueño que apenas esbozaba el dolor, los recuerdos de las últimas noticias que había oído. Pascuala se había unido con otra pulga zapatero, más joven, porque ella había dicho que ya tenía experiencia. Ella, la causante de todo, estaba libre, y las noches, y el otro tan joven. Capítulo 7. Este capítulo trata del amor de las pulgas. Las pulgas ya nacían de cuerpo pequeño y cabeza grande, por lo cual no era de extrañar de que se dieran mucho al pensamiento y la palabra.
Parece ser que la conversación pensada es lo que más nos aleja de los animales, sin embargo, el decir de algunas pulgas semejaba a aullidos o verde cacareo de las loras. La palabra trajo las reuniones en los cafés y el pensamiento, la necesidad de los estimulantes. Una pulga se volvió loca porque se estimuló mucho. Y decía que el pensamiento era como una cuerda y el estimulante es como sacar en donde no hay para meter en donde no hay. Las pulgas se reunían por grupos porque decía una pulga. Otros animales son muy parecidos entre sí, pero nada es tan diferente como una pulga a otra pulga. El pensamiento y la sensibilidad crean de las pulgas los pensamientos más contradictorios y el empeño de reforzar las ideas forma grupos de personas afines, movimientos en los cuales se basa toda sensación que pueda existir de felicidad. La pulga siguió hablando, pero con tono más elevado, parecía deleitarse oyéndose, no obstante ser esta una costumbre que habían tratado de desterrar las pulgas. Aún en las cárceles, la unión de los delincuentes afines, de gestos, crímenes y aplicaciones parecidas, hace la vida más llevadera, menos paralela la reja, menos cuenta se da el puño de la dureza de muchos contra uno. Y las pulgas discutían sin manifestaciones, porque creían en lo simple, no en los efectos, y la contradicción no perduraba, sino que suavemente se confirmaban en las propias ideas, porque las pulgas buscaban la convergencia de las ideas, empezando aparte, ir hacia el punto. La conversación en la pulga siempre se supo que era una fuerza, algo así como el vino, la música, el pensamiento. Las pulgas los días anteriores habían estado hablando sobre el amor, porque decía una pulga que siempre se dicen cosas bien sobre las cosas hipotéticas, siendo el mayor principio de estética la duda, por eso el inmenso tamaño de la muerte. Tal vez las pulgas sabían lo que era la muerte, tal vez todo el universo lo sabe al llevarla sobre el cuerpo. Pero la humanidad de las pulgas habían creado la duda, algo para después, algo que durante las horas del miedo y las necesidades les hacía dar a lo desconocido un grito de auxilio, que generalmente se queda solo, pero la necesidad de la duda es imperiosa. Dentro del pensamiento de la pulga, la muerte era la necesidad de vivir, en los otros animales, la muerte es la muerte. Las pulgas creían en el aspecto de las cosas porque cultivaban la pintura y hasta habían llegado a la deformación exterior para la formación interior y se vestían de acuerdo con las conversaciones. Aquel día se vistieron de túnica y coturno. La pulga vieja. El amor nos aleja de los animales, el amor es como la pasión con sombrero. La pulga joven. El amor ha venido a complicar la existencia, cuanto más felices los animales que cumplen solamente con los instintos. La pulga platónica. De acuerdo, el amor no hace sino crear intereses, aumentar el valor que no tenemos y tender hilos que cuando se pierde lo amado nos torturan, nos ahorcan. La pulga mujer. Porque la mujer entre las pulgas tenía cabeza y la usaba. Amor como el de la madre, ese inmenso amor que sostiene la existencia. Otra pulga. Que no simpatizaba con aquella mujer, porque de paso se ha dicho, ya entre las pulgas no bastaba ser del sexo contrario para que todo anduviera bien. Severa dijo. El cariño de los padres debería limitarse, es grande el sacrificio, pero menguan las aptitudes de los hijos, los padres quieren crear segundos padres en las que por ley natural existe la variación. Los padres tienen dentro de su amor el egoísmo de dirigir a sus hijos, dentro de su bondad se aprestan a sufrir por sus hijos, haciendo seres irresistentes para los reveses, sin la necesaria adaptabilidad para los cambios. Únicos estimulantes de las defensas de la vida. Los padres luego faltan y quedan unas pulgas infelices buscando eternamente quien cargue con sus pesares y debilidades. Una pulga del grupo se fue, había llegado indudablemente a una mesa equivocada, sin embargo, las otras pulgas comprensivas trataron de detenerla y una pulga le dijo. Quédese amigo, no importa que usted viva absolutamente aislado, yo creo como usted que debe cultivarse la soledad debe amarse, su soledad está llena de fantasmas desnudos, de manos tersas que apaciguan las tempestades de las pulgas, usted es el mayor símbolo del amor porque le huye, recuerde la tortura de los senos y los muslos que le alumbran las noches y su cobardía entre fantasmas, cultivándose la importancia de estar solo. La pulga sola, habitante de las soledades, se sonrió pero se fue a su casa. Porque había muchas cosas, muchas visiones que la estaban esperando en la soledad. La pulga que leía mucho. Lo que se crea del amor solamente son ideas que tienen un cordel atado a la práctica. Pueda darse que el amor hoy sea una cosa y mañana otra. La cópula del alma, el romance, en ocasiones deja al cuerpo bien abajo, otras veces solo el cuerpo manda, y uno se pregunta. ¿En dónde están las fuerzas del alma? La pulga vieja. La decepción es el resultado de las disquisiciones dialogadas, del espíritu con pensamiento. Llega a ser una triste solución que mengua la esperanza. Las pulgas comprendieron, era muy de su costumbre eso de comprender. Y las pulgas usaban su tiempo con perfecto egoísmo, porque decían que el tiempo no se repone, la más cruel de todas las marchas. Después de cierta edad, lo importante era economizar el tiempo, y ellas creían que debía conseguirse eso, seleccionando terriblemente las compañías.
Las pulgas delineaban a las personas con una aguda exactitud. A las compañías que no daban intercambio de ideas o que siempre estaban diametralmente opuestas con los temas, las rechazaban con llana firmeza. Lo mismo que a las pulgas de hablar hueco y de perpetuo acuerdo. Después de la reunión en el café, las pulgas se fueron con vestido y con alma de calle a la calle.